Muy buenas, mi nombre es Luis Garre, bienvenidos a un nuevo vídeo y deciros que nos encontramos dentro del curso Cómo controlar la ansiedad. Hoy vamos a hablar de un trastorno de ansiedad muy específico, su nombre es agorafobia y a través de una petición de uno de nuestros suscriptores de este mismo canal de YouTube, pues vamos a darle respuesta a este tipo de trastorno, vamos a hablar de él, vamos a hablar también de cómo podemos enfocar este problema, de qué manera debemos enfrentarnos a él y cómo se produce. En definitiva, vamos a hablar de la agorafobia y de lo que repercute en la vida de aquella persona que padece este tipo de trastorno de ansiedad. Así que sin más, comenzamos. Y como bien os digo, la agorafobia es un trastorno de ansiedad, es un miedo que podemos desarrollar a estar en determinados contextos en nuestra vida o lugares que, como vais a ver, como voy a explicaros, pueden ser incluso contrapuestos, porque la agorafobia puede venir del miedo a encontrarnos en lugares abiertos, pero también a encontrarnos en lugares cerrados, que es totalmente, como estáis viendo, contrapuesto. También puede venir debido al miedo a encontrarnos en multitudes, donde hay una gran afluencia de personas. También puede venir del miedo a tener que estar haciendo cola en alguna fila debido a algún evento, por ejemplo. Como os digo, no tiene un contexto único, porque su contexto puede venir tanto desde espacios abiertos como de espacios cerrados, grandes aglomeraciones, incluso pues debido a encontrarnos en un lugar donde en el pasado pues hemos sufrido de alguna manera un ataque de pánico, nos ha ocurrido algún episodio de ansiedad grave en nuestra vida y nuestra mente recuerda ese estado, ese peligro que tuvimos que afrontar en el pasado y por lo tanto desarrolla un miedo feroz a volver a repetir esa misma situación, ese mismo contexto. Digamos que se desarrolla en contextos donde podríamos llegar a sentirnos atrapados, avergonzados incluso, en contextos donde podemos llegar a sentir pues una vergüenza extrema o indefensos, o donde podemos llegar a sentir pues que realmente pues no vamos a encontrar la ayuda que necesitaríamos en el hipotético caso de que se produjera una crisis de pánico en nuestra persona. Finalmente son esquemas mentales, son miedos que creamos con nuestra propia mente, pero son miedos que se hacen muy potentes, muy fuertes, que finalmente condicionan nuestra vida de gravedad porque finalmente, como os digo, acabamos pues evitando esas situaciones, esos contextos donde pues podemos llegar a sentirnos más incómodos. Las personas con agorafobia principalmente y especialmente se sienten pues muy incómodas, como os digo, donde hay gran multitud de personas. Por eso normalmente recurren a amigos, a seres queridos, acompañantes cuando inevitablemente tienen que asistir a algún acto social o algún evento donde pues vamos a encontrar pues bastantes personas alrededor. Así que los síntomas típicos de la agorafobia pues son el miedo a salir de casa solos, a encontrarnos en grandes aglomeraciones, a tener que coger el transporte público, el tren, el avión, en lugares donde pues no hay una vía de escape rápido si nos sentimos incómodos. Por lo tanto, ahí es donde se intensifica pues esa ansiedad y finalmente conlleva a esas temidas crisis de pánico que por desgracia muchos seres humanos siguen sufriendo en la actualidad en este planeta. El miedo, la ansiedad que sufren las personas con agorafobia siempre derivan de esa misma situación en la que se encuentran y en la que no se sienten cómodos y no encuentran una salida rápida. Como siempre ocurre en la ansiedad, es un miedo desproporcionado, es un miedo que nos causa nuestra mente, nuestra imaginación y que juega en nuestra contra para que finalmente pues, se acaben desarrollando síntomas de todo tipo, principalmente, pues como ya sabéis, adversos, incómodos, que dificultan que podamos llevar a cabo una vida normal.
Y como estáis viendo, el problema principal de la agorafobia, teniendo en cuenta o dejando al margen algo que lógicamente es súper molesto, es muy perjudicial, como son las crisis de pánico cuando se producen en los seres humanos, esa vergüenza que podemos llegar a sentir de estar expuestos en un sitio público y encontrarnos de alguna manera en una situación de ansiedad severa. Pues también tenemos que tener en cuenta que el terrible condicionamiento que supone para nuestra vida social cuando un ser humano pues, desarrolla este tipo de trastorno, porque perjudica a nivel de sus propias relaciones sociales, incluso a nivel de poder asistir de la forma adecuada a su trabajo, con la confianza y seguridad necesaria. Por lo tanto, es un problema bastante serio, bastante grave, que debemos de tomarlo como realmente es y de afrontarlo de la mejor manera posible. Y como os decía al principio del vídeo, las personas que sufren el trastorno de la agorafobia, en la mayoría de los casos se debe a que en el pasado han sufrido algún tipo de crisis de pánico en alguna situación en concreto en la que se encontraban. Se han desencadenado varios síntomas a la vez de la ansiedad en su forma más severa, como puede ser la palpitación, como puede ser la sudoración, el desmayo e incluso la debilidad, que finalmente pues, ha acabado en ese temido desmayo. Una crisis de pánico severa queda marcada en el ser humano, en la mente de este ser humano, y por lo tanto cuando vuelve a esa situación parecida o incluso idéntica a la que sufrió en el pasado, pues esa crisis de pánico, la mente recuerda eso que ocurrió, esa escena, y por lo tanto se desarrolla un miedo profundo a volvernos a enfrentar a esa situación en concreto. De ahí se puede acabar desarrollando el trastorno de la agorafobia y, como os digo, puede acabar condicionando, de hecho condiciona las vidas de las personas que sufren este tipo de trastorno. Por lo tanto, los ataques de pánico, las fobias y este tipo de trastornos pues acaban desencadenando pues la agorafobia. El miedo excesivo, el miedo excesivo que acontece cuando estamos sintiendo una ansiedad intensa en una situación determinada, hace que finalmente estemos alimentando el miedo y por lo tanto nuestra ansiedad. Las consecuencias de la agorafobia pues, son muchas y muy graves. Podemos llegar incluso a estados de depresión porque el hecho de que se condicione tanto nuestra vida, de que tengamos miedo incluso a salir a la calle, como existen casos, por desgracia, de personas con agorafobia que incluso permanecen años dentro de su casa porque sienten un miedo terrible a salir a espacios abiertos, pues finalmente acaba condicionando sus vidas y acaban desarrollando estados de depresión severos y con todas las consecuencias graves que ello conlleva a su vida. Las consecuencias del trastorno de la agorafobia son muy graves. Finalmente las personas que sienten que tienen este tipo de trastorno y que no lo afrontan, que no ponen todos los medios para combatirlo, pues finalmente pueden acabar cayendo en estados depresivos porque existen casos reales donde personas con un miedo terrible a salir a espacios abiertos, incluso a la calle, pues permanecen incluso durante años dentro de su propia casa sin ser capaces de poder salir a la calle, de poder afrontar ese miedo y de poder de alguna manera enfrentarse a esa dificultad tan terrible que se está produciendo en sus vidas. Para prevenir este trastorno, para afrontarlo, para superarlo, tenemos que hablar también pues como si estuviéramos afrontando la misma ansiedad. Estamos hablando de un nivel de un trastorno mucho más grave porque, como bien sabéis, dentro de la ansiedad, del trastorno de ansiedad, pues tenemos distintos niveles, pero igualmente se combate de la misma manera que combatimos la ansiedad, que es afrontándola, de alguna manera afrontando, no alimentando los miedos que produce la ansiedad, los miedos que nos produce esa situación que no estamos enfrentando, que estamos tratando de evitar. Finalmente, la única forma que existe
es afrontando ese miedo, atravesándolo y tratando pues de enfrentarnos a él dentro del propio miedo. Es posible que nos resulte tremendamente difícil hacerlo nosotros solos cuando nos encontramos en un estado alto dentro de este trastorno, en un nivel alto de ansiedad. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a amigos, a familiares, a seres queridos, e incluso a un profesional que nos ayude para dar los primeros pasos para combatir el trastorno de la agorafobia. La ansiedad, la agorafobia son trastornos que si tratamos de evitarlos, que si no los afrontamos lo antes posible, finalmente van ganando terreno en nuestra vida. El miedo va alimentando ese tipo de trastornos y cada vez nos va a costar más trabajo afrontarlos. Por lo tanto, cuanto antes reflexionemos con nosotros mismos, aceptemos, reconozcamos que estamos padeciendo ese trastorno, pues ese va a ser el primer paso para poner la solución, para afrontarlo, para poner las medidas, para intentar dar ese paso, por muy incómodo que sea, para pedir ayuda, para recurrir a nuestros seres queridos, para tratar de ser valientes, de afrontar ese miedo, porque no existe por desgracia otra manera de superarlo. Como bien sabéis, los que ya me conocéis, no soy partidario de la medicación tradicional para combatir la ansiedad, para combatir los estados de depresión, pero existen sin duda casos donde es posible que sí sea la mejor opción, teniendo en cuenta que sea simplemente una opción primera y temporal para poder afrontar un miedo tremendo que puede estar en esa situación de la que estamos hablando en este vídeo. Por eso el recurrir a profesionales realmente capacitados y expertos en este tipo de trastornos puede ser fundamental para poner solución a este grave problema. Siempre hablo de los hábitos de vida saludables como prevención de la ansiedad, como necesarios, como pieza fundamental para combatir la ansiedad. La alimentación saludable, el ejercicio físico, el buen descanso, el hacer lo que nos gusta, el estar rodeado de personas que nos hacen sentir bien interiormente. Todo esto es súper importante para calmar, para aliviar nuestra ansiedad y siempre desde un estado más bajo, cuando bajemos ese nivel de ansiedad, pues vamos a poder afrontar mejor las situaciones que estamos hablando en este vídeo, porque vamos a ganar en seguridad, vamos a ganar en confianza y vamos a poder, como os digo, afrontar de mejor manera este tipo de situaciones. Así que eso era lo que quería compartir con todos vosotros en este vídeo. Quería hablaros del trastorno de la agorafobia en concreto. Quería poner pues respuesta, quería sobre todo que entendierais pues en qué consiste, cuáles son los medios, las soluciones, las respuestas que debemos poner para superar este grave trastorno. Así que si queréis dejarme debajo del vídeo vuestros comentarios, como siempre serán contestados por mi parte de forma personal, y también, como siempre os digo, cualquier sugerencia que tengáis, que queráis hacerme para el próximo vídeo, será atendida y la tendré en cuenta. Así que sin más me despido, un abrazo y hasta el próximo vídeo.